Amén, amados. Entonces, vamos a dar inicio a la serie de Moadim de otoño, a las fiestas solemnes del Creador, y en esta clase en concreto vamos a hablar acerca de Yom Teruah, y para que nosotros podamos entender bien de qué es lo que va esta fiesta, de qué es lo que va este tiempo señalado, primero tenemos que entender gramaticalmente qué significa Yom Teruah. Entonces, para esto nos vamos a ayudar del diccionario Strong, el diccionario de concordancias en hebreo y en griego. Y bueno, la concordancia en hebreo 3117 nos enseña de que la palabra yom significa día, mientras que la concordancia 8643 nos enseña que la palabra terúa significa clamor, aclamación de alegría o grito de batalla, específicamente clarinada, toque de trompetas como alarma. Es decir, cuando hablamos de Yom Teruah, vamos a entenderlo como el día de aclamación, día de trompetas, día de alarmas, ¿ok? Entonces, siempre lo vamos a escuchar relacionados a esos conceptos, pero es esta fiesta en concreto. Yom Teruah nos habla de un día de aclamación. Y desde aquí nosotros tenemos que ver que la palabra teruah puede significar tanto un grito de alegría, un grito de júbilo, como un grito de espanto, un grito de terror. Entonces, ¿qué mejor manera de poder graficar esta situación con las Sagradas Escrituras? Y por ejemplo, el libro de Josué nos habla de esto. Leamos lo que dice Josué capítulo 6, versículo 5. Nos dice, y sucederá que cuando hagan resonar con fuerza el cuerno del carnero, es decir, el chofar, cuando escuchéis el sonido del chofar, todo el pueblo gritará con gran alarido, terúa. Entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo y el pueblo subirá cada uno hacia el frente. Entonces el pueblo, dice el versículo 20 ahora, entonces el pueblo gritó y se hizo resonar el chofar. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido del chofar, el pueblo gritó con gran alarido y la muralla cayó sobre sí misma. Entonces el pueblo subió hacia la ciudad, cada uno de frente, y conquistaron la ciudad. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista estamos viendo un evento sobrenatural que causó el Eterno, pero dio orden, que haya una terúa, que haya una aclamación. Y vemos que el pueblo de Israel combinó sus voces, sus gritos de júbilo, ¿verdad? De júbilo, de alegría, de aclamación, y el sonido del chofar. Y esto hizo que las murallas de Jericó cayeran. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Por fuera de la ciudad, los israelitas tenían un grito de júbilo, una aclamación de alegría, pero dentro de esas murallas, el pueblo de Jericó estaba gritando de terror, estaba gritando de pavor. Entonces, allí vemos perfectamente reflejado lo que es una terúa. Pueden ser tanto gritos de alegría como gritos de terror. Dependerá de qué lado te encuentras tú. Y desde este punto en adelante tienes que hacerte esa pregunta. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Te encuentras del lado del pueblo de Israel o te encuentras dentro de las murallas? Entonces, hoy día vamos a ver que esas murallas, amados, simbolizan todo lo que es el sistema de la bestia, todo lo que es el sistema que muchas veces nos oprime a no poder guardar los mandamientos, a no querer colocar muchas cosas por obra, que el Eterno nos manda, ¿verdad? Sabemos de que los rudimentos de este mundo están en contra de lo que Adonai ha establecido. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta de esto, amado, de qué lado nos encontramos, porque el día de Yom Teruah será gozo para aquellos que sean del pueblo de Israel, pero será terror para aquellos que no pertenezcan, así como esta misma situación. Y también lo hemos dicho a través de las ministraciones de la Parachá, que Josué, ¿verdad? Yehoshua es una figura profética de Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a continuar. ¿Cuál es la base escritural de esta fiesta? La vamos a encontrar en Levítico 23, del versículo 24 al 25. Y nos dice así: habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración
al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai, una ofrenda encendida. Entonces, en esos dos versículos nosotros vamos a desmenuzar cuál es el mandamiento escritural para esta fiesta. Y primeramente, vamos a ver que se celebra el primer día del séptimo mes. Es decir, el Creador nos ha dado una fecha en concreto. Es decir, yo no me puedo adelantar a esa fecha para celebrar la fiesta, ni tampoco me puedo desfasar. Tiene que ser en el tiempo señalado en el cual el Eterno lo ha dictaminado. Vamos a ver de que la fiesta de Yom Teruah se celebra con un Shabbat alto. Allí dice el texto, solemne reposo. Ese es un Shabbat alto o solemne. Se guarda como Shabbat aunque caiga en día de semana. Por ejemplo, si la fiesta llegase a caer un día jueves, un día miércoles, ese día se debe observar como si fuera el día de Shabbat. Es decir, con la misma solemnidad. También en estos dos versículos encontramos que dice convocación al son de trompeta, es decir, el pueblo tiene que convocarse, el pueblo tiene que reunirse. No podemos actuar de manera aislada, es una convocación solemne al son de la trompeta, es decir, al son de chofar. No hacer trabajos, ya decíamos, es un Shabbat alto, por lo tanto no se harán trabajos de esclavos, son los mismos rudimentos que el Shabbat. Y dice presentar ofrendas. ¿Ok? Entonces, esto es la conceptualización de lo que es mandamiento para la fiesta de Yom Teruah. Ahora vamos a proceder a desmenuzar cada uno de estos conceptos y entender lo que el Eterno desea de nosotros para estas fiestas. Vamos a ver lo primero. Dice que tiene que ser el primer día del séptimo mes. Entonces, Yom Teruah es la única fiesta que se celebra en un inicio de mes. Eso tiene que decirnos mucho, porque es muy solemne. Si ustedes se dan cuenta, amados, cada Rosh Hodesh, cada inicio de mes, nosotros nos reunimos, nos congregamos, estamos pendientes a la primera astilla de la luna para poder declarar que ha iniciado un nuevo mes. Entonces, por eso es tan importante la fiesta de Yom Teruah. Todos los demás Rosh Hodesh son como un ensayo para esta fiesta única en el año y la única que es el primer día de un mes. Entonces, como es una fiesta de un primer día de un mes, nosotros tenemos que leer lo que dice Números 10, versículo 10, con respecto al inicio de mes. Dice, asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas, y en los principios de vuestros meses, es decir, el Rosh Hodesh, cabeza de mes o principio de mes, tocarán las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios y vuestras ofrendas de paz. Yo será por memorial delante de vuestro Elohim, yo soy Adonai vuestro Elohim. Es decir, hay un mandamiento en concreto para los inicios de mes, que es tocar el shofar. Esto no es una casualidad. Por eso esta fiesta es la fiesta de las trompetas, un inicio de mes, y también se cumple esto de tocar el shofar en dicha fiesta. Entonces, nosotros tenemos que comprender la palabra principio de mes o cabeza de mes. Vamos a ver que en el Strong hebreo 7218, la palabra Rosh significa cabeza, extremo o comienzo. ¿Ok? Esa es la palabra Rosh, cabeza, es decir, lo primero, lo principal. Incluso algunos de los otros significados pueden ser capitán, ¿verdad? Príncipe, punta. Y también tenemos en el 2320 la palabra Jodesh, que significa mes, es decir, el inicio del mes, la cabeza del mes, el extremo del mes, el comienzo del mes. Eso significa Rosh Hodesh. Entonces, para esto nosotros tenemos que preguntarnos, para celebrar una fiesta bíblica, el primer día de un mes, tenemos que preguntarnos cómo comienzan los meses bíblicos. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Bereshit, allí pusimos Génesis, de hecho usted va a encontrar en esta enseñanza todos los libros con el nombre
como lo tenemos acostumbrado desde las Biblias como Reina Valera. ¿Y por qué? Porque tenemos muchos nuevitos y esta enseñanza van especialmente dirigidas para ellos, para que no se les complique. Así que siempre por amor a los hermanos nuevos también tenemos que hacer estas cosas. Yo sé que muchos de ustedes dirán Bereshit, Shemot, ¿verdad? Etcétera. Pero también lo importante diría es que se entienda la enseñanza. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 14 al 16, dice lo siguiente: cómo nosotros tenemos que definir nuestros tiempos. Y los meses son parte de nuestros tiempos y parte principal. Porque el Eterno, por ejemplo, dice, en el primer mes celebrarán esto, en el séptimo mes celebrarán esto otro. Entonces, ¿cómo yo puedo observar los meses bíblicamente? Dice así: y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre día y la noche, y sirvan para señales y para estaciones, y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Es decir, tenemos dos lumbreras las cuales nos ayudan a marcar nuestros tiempos, ¿verdad? Las estrellas también forman parte de eso, pero eso es otra materia. Vamos ahora a enfocarnos a lo que son los meses. Entonces, un mes, un Rosh Hodesh, un inicio de mes, ¿cómo debería iniciar? Señalado por las lumbreras. ¿Cuál es la lumbrera que el Eterno ha designado que con su ciclo marca nuestros meses? Esa es la lumbrera menor, es decir, la luna. Vamos a darnos cuenta, amados, que la misión de las lumbreras es con su luz dar señal a los tiempos del Creador. Pon atención en esto, porque hoy día muchos que siguen el calendario de Hillel II, ¿qué es lo que enseñan? Que el Rosh Hodesh inicia cuando no hay luna en el cielo. Cuando no se ve luna en el cielo, ellos inician sus meses. De hecho, es muy paradójico porque nosotros nos encontramos muchos hermanos de raíces hebreas que postean, ¿verdad?, imágenes celebrando Rosh Hodesh, y en sus imágenes tienen la primera astilla de la luna, pero lo celebran cuando no hay luna en el cielo. Entonces, ¿lo están haciendo por una real convicción o lo están haciendo porque así se les heredó ese conocimiento? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y revisar lo que la Escritura dice. Entonces, la palabra nos dice que la misión de las lumbreras es que con su luz, como allí dicen, dar señal a los tiempos del Creador. Si ustedes revisan el versículo 14, dice, sirvan para señales y para estaciones. Luego el 15 dice, sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, con su luz marcarían los tiempos y las estaciones. Es por eso que sabemos que con la primera astilla, ¿verdad? La primera Rosh, ahí está la palabra Rosh, la primera astilla de la luna, damos inicio a un mes, es decir, Jodesh, y así también en esta ocasión a la fiesta de Yom Teruah. ¿Cuándo entonces celebramos la fiesta de Yom Teruah? Cuando sea divisada la próxima astilla de la luna. ¿Ok? Eso es muy importante que lo podamos entender. Y por ejemplo, la palabra señales es en la concordancia hebrea 2226, es la palabra od, que significa señal o evidencia. Es por eso que lo celebramos cuando hay la primera astilla de la luna en el firmamento, ¿verdad? Porque si no, no habría evidencia de nada. Y la palabra moed, ¿verdad? Que ahí dice estaciones, significa tiempo fijo o temporada. Entonces el Eterno nos marca sus moed, sus estaciones y temporadas a través de las señales que dan las luminarias con su luz sobre la tierra. El inicio de un mes se dictamina cuando es observable a ojo desnudo la primera astilla de la luna. Vamos a avanzar. Luego nos dice de que en esta fiesta se debe guardar un Shabbat alto. Esta fiesta se guarda como un Shabbat solemne. Vamos a ver, dice el versículo 24 de Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primero del mes, para vosotros de solemne reposo.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, la palabra que está allí, solemne reposo, es la palabra Shabbatón, ¿ok? Shabbatón significa Shabbat o fiesta especial. La palabra Shabbatón proviene de la palabra Shabbat, que significa descanso, y esta a su vez de la raíz Shabbat, que significa desistir del ejercicio. Es decir, cesar, hacer una pausa, dejar de hacer lo que estás haciendo para colocar toda tu atención a este día solemne, a esta fiesta solemne. Entonces, con respecto a esto, lo que el mandamiento nos ordena es tener un día de reposo durante la festividad de Yom Teruah, independientemente si ésta caiga en día de Shabbat habitual, es decir, entre el viernes y el sábado, o cualquier otro día de la semana. Se debe guardar igual como un Shabbat. Nos invita a tener un día de reposo en conmemoración de la fiesta. Este guardándose y honrándose de la misma forma que el Shabbat semanal. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo concepto a llevar a cabo durante la fiesta de Yom Teruah. Ya vimos el primer día del séptimo mes, cómo tenemos que calcularlo según la Biblia, y también que se debe guardar este día como un Shabbat alto. Por ejemplo, si se divisa la astilla de la luna, voy a decir un día al azar, el martes 27 de septiembre al atardecer, se guarda como Shabbat alto desde el martes 27 al atardecer hasta el miércoles 28 al atardecer. Y ese sería el día de Yom Teruah. Vamos a avanzar. Dice que habrá una convocación al son de trompetas. Entonces, eso está en el versículo 24 igual. Nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra convocación. Ya sabemos lo que es el son de trompetas, el sonido del shofar. Pero ¿qué es una santa convocación? Primero, ¿quiénes tienen que reunirse? Los santos, los apartados por el Eterno. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen el testimonio de Yeshua y ponen los mandamientos por obra. Entonces, la palabra mikra significa asamblea, algo llamador afuera, reunión, también repaso. Pero esta palabra también significa ensayo. Y nos vamos a fijar en eso. Una santa convocación, un santo ensayo es lo que el Eterno hace con estas fiestas. Vamos a ver, por ejemplo, que el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a las solemnidades. ¿Qué es la fiesta de Yom Teruah? Es una solemnidad. O novilunios, es decir, el inicio del mes, Rosh Chodesh. O los Shabbat, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la fiesta de Yom Teruah? Es una solemnidad, y esta es sombra de lo porvenir. ¿Qué es una sombra de lo porvenir? En un pensamiento griego, una sombra no tiene importancia, es como, ya pasó. De hecho, este versículo, este pasaje, se utiliza mucho para decir de que ya no hay que guardar los mandamientos, que nadie nos juzgue porque no nos guardemos. Y no, Pablo está exhortando y diciendo que a ustedes no les juzguen por colocar estos mandamientos por obras, que nadie les diga, no, tú no eres judío, tú no los puedes colocar por obra, ¿verdad? Entonces, todo esto es sombra de las cosas venideras, ¿verdad? Es muy importante ver la hipocresía de los corazones, porque cuando dice sombra de las cosas venideras, no se le quiere dar importancia. Pero cuando el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, todos quieren estar bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuántos celebran estas fiestas que son sombra de las cosas venideras? Entonces, esto es a modo de ensayo. Pablo lo que está diciendo, todo lo que es Shabbat, todo lo que es Rosh Chodesh, todo lo que son las fiestas, son sombras de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Porque, por ejemplo, la fiesta de Pesach, Hamatzot, la fiesta de Bikurim, la fiesta de Shavuot, ya se cumplieron en el cuerpo del Mesías. Pero todavía tenemos 3 fiestas que faltan que se cumplan con su regreso. Entonces, eso es muy importante que usted lo pueda entender.
Es una santa convocación. Esto es un ensayo para la venida de Yeshua, de nuestro Mesías. Esta fiesta de Yom Teruah se nos ordena reunirnos como remanente de Israel, a sonar chofar, tener gritos de Teruah, de aclamación, gritos de júbilo, ¿verdad? Que gritemos aleluya entre todos, a modo de ensayo para la venida del Mesías. ¿Ok? Ese es el propósito de que cada año celebremos las fiestas. Vamos a continuar, hermanitos. Dice que se debe entregar una ofrenda, ¿verdad? Dice que van a cesar de todo trabajo, ¿verdad? Dice así el versículo 25. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Y esto es muy importante que usted lo pueda entender. De no hacer trabajos, ya lo comprendimos en la parte de Shabbat, que en su raíz más primitiva significa desistir del ejercicio, es decir, dejar lo que estás haciendo. Pero, ¿qué significa que el Eterno pida una ofrenda? Acercar una ofrenda ígnea ante Adonai, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que hay un concepto muy importante cuando el Eterno dice acercar en la Torá. Esta ofrenda no tiene que ver con dinero. Esta ofrenda no tiene que ver con algo material. Ya vamos a ver más adelante que sí habían ofrendas materiales. Pero la razón de esta ofrenda encendida, espiritualmente hablando, a día de hoy es otra. Dice, pues la olá, esto lo estudiamos en el libro de Levítico, es una ofrenda de la cual no tomaba parte ni siquiera el sacerdote. Es decir, muchas veces el sacerdote tomaba una porción de la ofrenda que le correspondía a él. Por ejemplo, las ofrendas de Shalom, de Shelamim, había una porción que le correspondía al sacerdote. Pero la olá es diferente. Esa era una ofrenda que debía consumirse y elevarse en oro más grato en su totalidad para el Creador. También hay otros tipos de ofrendas en las cuales la persona que lo lleva, ¿verdad?, puede tomar una parte para él, y una parte para el sacerdote y otra que se consumía. Pero esta no, se consume completa y es para el Creador. Entonces, la palabra karab en hebreo significa presentar, acercar. Es decir, el Eterno quiere que nos presentemos, que nos acerquemos para este momento. La palabra que se ocupa aquí para ofrenda ígnea es ishishá, que significa holocausto. Pero vamos a ver de que esta se lleva en concreto dentro del libro de Levítico cuando se nos ordenan las diferentes ofrendas con la palabra olá, que significa holocausto que sube como humo, es decir, que se consume completamente. Y vamos a ver hoy día cómo nosotros podemos entregar esta ofrenda al Creador que se consuma completamente para Él. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como holocausto vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Entonces ya nos habla que nosotros mismos podemos ser presentados como un sacrificio vivo para Adonai. Dice el libro de Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de Jalel, de alabanza a Elohim, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una ofrenda a través del fruto de nuestros labios. ¿Cuál es el fruto de sus labios? El fruto de sus labios podemos ver las oraciones, las tefilot y los cánticos, las Jalel. Dice Salmos 119, versículo 108. Acepta ahora las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Adonai, y enséñame tus juicios. ¿Ok? Así comprendemos que el Creador quiere que estemos atentos a sus señales, desistamos de nuestras actividades y así ensayar para nuestro encuentro con Él, donde nos acerquemos y presentemos como entrega completa. Donde nos acerquemos y nos presentemos como una entrega completa para el Creador. Entonces, en definitiva, esto es lo que el Eterno busca de nosotros en la fiesta de Yom Teruah. Quiere que estemos atentos a sus señales y para estar atentos a estas hay que conocerlas, desistamos de nuestras actividades, es decir, el Shabbat alto, así ensayar, ¿verdad? La Santa Convocación, para nuestro encuentro con Él, con el sonido de trompetas,
para acercarnos y presentarnos como una entrega completa para Él, una ofrenda completa, un sacrificio vivo, como lo decía Pablo. Pero además de esto, habían sacrificios en Yom Teruah. Vamos a ver lo que dice Números, capítulo 29, versículo del 1 al 6. Dice así: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. O será de día de sonido de trompetas. Ahí está, día de trompetas. Día de sonido de trompetas. Presentaréis un holocausto de olor que apacigua a Adonai, hasta la ofrenda, la olá, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto con su ofrenda vegetal, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por cada carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda de pecado, para hacer expiación a favor de vosotros, además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal y sus libaciones, según su decreto, como sacrificio ígneo a Adonai, de olor que apacigua. Entonces, dolor fragante, eso es lo que es el olor que apacigua. Entonces nosotros tenemos que ver que en el día de Yom Teruah se cruzan 3 sacrificios. El primero es el sacrificio de Rosh Hodesh. Eso nosotros lo encontramos en Números 10, versículo 10, donde dice que en los Rosh Hodesh, ¿verdad?, van a presentar un sacrificio al Eterno. Y sobre él tocarán el shofar. Entonces, ahí tenemos el primer sacrificio. Justo cae con un Rosh Hodesh, un inicio de mes. Entonces, hay un sacrificio de Rosh Hodesh. Luego tenemos el continuo sacrificio, es decir, recordemos que el sacerdote hacía un sacrificio al alba y al atardecer para expiar pecados del pueblo. Y eso era todos los días, el continuo sacrificio. Entonces ya tenemos el Rosh Hodesh como sacrificio y el continuo sacrificio también. Ahí van 2. Y ahora tenemos el sacrificio festivo. Y de lo que desprendemos de este texto, tenemos una olá, que es una ofrenda encendida, consumada para el Eterno. Tenemos la minjá. La minjá es una ofrenda de cereal, una ofrenda vegetal, que siempre era harina con aceite de oliva, ¿verdad? Y también tenemos la hatat, que es una ofrenda de pecado. Es decir, una ofrenda que expía los pecados delante del Eterno. Entonces, es un día muy solemne escrituralmente. Son 3 sacrificios. Cada sacrificio tiene su propia acepción. Eso nosotros lo estudiamos en las parashot de Vayikra, de Levítico. Entonces, si cada sacrificio tiene su propio procedimiento, su propia santidad, es necesario que nosotros entendamos eso y que esté en nuestros corazones al momento de celebrar la fiesta de Yom Teruah. Esto nos instruye a presentarnos con mayor devoción delante del Eterno, entendiendo que espera aún 3 veces más de nosotros en este día. ¿Ok? Entonces, si usted va a presentar una jalel al Eterno, un cántico, que sea algo maravilloso para él. La forma en la cual usted se está preparando en estos días, está haciendo la cuenta de la techubá, está haciendo techubá realmente, volviéndose a la senda del Creador, o se va a presentar así como sin nada en ese día. Entonces, eso es muy importante que usted lo comience a considerar. Ahora vamos a ver con respecto al shofar, el instrumento citado para esta fiesta. Dice, es un instrumento de aire utilizado para múltiples funciones según las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, se utiliza para los días de fiesta. Vamos a leer lo que dice Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y de vuestras fiestas, y en los principios de vuestros meses, tocarán la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de Adonai. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Entonces el shofar
que es un instrumento importante que se toca en los días de fiesta. También, por ejemplo, lo encontramos en las coronaciones. ¿A quién esperamos en Yom Teruah? A Yeshua. ¿Cómo volverá? Como Yeshua ben David, como Yeshua el hijo de David. Y veamos qué dicen las escrituras con respecto a Salomón, el hijo de David. Dice así, Primera de Reyes 1:34. Y allí ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel y tocarán el shofar diciendo, viva el rey Salomón, ¿verdad? De la dinastía de David, tal cual como Yeshua. Entonces, en las coronaciones también se toca el shofar. También para convocar y movilizar al pueblo. Nosotros vemos las dos trompetitas, ¿verdad? De plata en Números capítulo 10, con las cuales se movilizaba el pueblo. Cuando se sonaban las dos, había que congregarse. Cuando sonaba una, se juntaban los líderes. Cuando empezaban a sonar de campamento en campamento, había que movilizarse, etc. Entonces, los chofares también se utilizan para movilizar y convocar al pueblo. Yahweh dijo a Moshe, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, el sonido del shofar tiene que ser algo que nos estremezca, que nos movilice, que nos haga avanzar como campamento. Y también para alertar. Esa es una terúa, una sonido de alarma, ¿verdad? Entre otras cosas más. Vamos a ver alertar. Ezequiel 33 dice, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta, tocaré chofar, y avisaré al pueblo cualquiera que oyere el sonido del chofar, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, la sangre será sobre su cabeza. Entonces, el chofar también se utilizaba para dar un sonido de alarma. Entonces, en síntesis, en este Yom Teruah, el sonido del chofar nos debe marcar la pauta que estamos en una solemnidad, que estamos esperando a Yeshua como rey coronado. También nos tiene que movilizar, nos tiene que impulsar a ir hacia adelante, a convocarnos, a reunirnos, y también nos tiene que alertar, una alerta a retornar hacia el Creador. Nosotros también tenemos que vernos representados en el shofar. Muchas veces lo hemos dicho, el shofar, ¿verdad? Es un instrumento, pero si no hay aliento, si no hay soplido, no sirve de nada. Entonces, nosotros también en las manos del Eterno somos un instrumento, pero sin el Ruach, sin el aliento del Creador, nada somos. Antes, me faltó lo último. Los tipos de sonido que tenemos que conocer para esta fiesta de Yom Teruah. Estos sonidos se van intercalando constantemente durante el ceder de la fiesta, durante el orden de la fiesta. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. A mí me cuesta tocar shofar mientras estoy ministrando, pero lo vamos a intentar, hermanos. Vamos a ver que el sonido de tequía es un soplo largo, y este nos significaría reconocer a Yah, que Yah es el rey, que Yahweh es el rey. Entonces, el tequía sería un soplo largo, más o menos así. Ese sería un tequía. Luego tenemos el shevarim, que son 3 soplos medianos. Y este nos llama a que seamos quebrantados, a un quebrantamiento y a doblegarnos ante Yah, nuestro Elohim. Entonces sería más o menos así. Ahí tenemos 3 toques, tenemos un toque de shevarim, que son 3 soplos medianos. Luego tenemos el terúa, la cual son 9 soplos cortos, y esto significa pedir piedad, es una alarma. Ese sería un terúa. Y luego tenemos el tequía gedolá, el cual es un soplo largo y extendido, y es un llamado al arrepentimiento, a la techubá.
Entonces es el mismo sonido que el primero, pero un poco más extendido. Y sería más o menos así. Entonces los 4 toques juntos es lo que hacemos habitualmente en las reuniones de Shabbat. Y sería algo como esto. Amén. 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 Ay, Así, perdón, me emocioné. amén, amados. Amén. Siempre es bueno que lo tengamos aprendido y qué va significando cada uno, para que al momento de que lo digamos, también entendamos qué nos están transmitiendo esas notas. Con esto, vamos a pasar a lo siguiente. Que usted también tiene que ser un chofar. Mire lo que dice el número 10 del 1 al 3. Adonai habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover campamentos. Cuando toquen los 2, toda la congregación se reunirá delante de ti en la entrada de la tienda de reunión. Entonces, esto es muy importante, porque lógicamente cuando vamos encontrando estas 2 trompetas, lo primero que vamos a pensar es en las 2 casas de Israel, tanto la casa de Efraín como la casa de Judá. Entonces, nosotros vemos que solamente cuando estas 2 trompetas suenen juntas, será entonces que el campamento se podrá reunir. Entonces, solamente cuando la casa de Israel, el reino del norte, y el reino del sur, la casa de Judá, puedan tocar juntas, emitir un sonido juntas, entonces se reunirá la congregación. Y cuando la congregación sea reunida, sea restaurada, sea reedificada, es entonces que ellos se presentarán a la entrada de la tienda de reunión, es decir, del tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo? Es Yeshua. Solamente cuando ambas casas anuncien el evangelio del reino a todo Israel, vendrá Yeshua. Solo allí se podrá reunir toda la congregación ante el tabernáculo, es decir, Yeshua. Mira lo que dice Oseas 1:11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo, un capitán, una cabeza, y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Yisrael, de la cosecha, eso significa Yisrael. Juan 10:16, ¿qué dijo Yeshua con respecto a esa profecía? Dice, también tengo otras ovejas, yo le puse allí unos paréntesis, es decir, la casa de Israel, otras ovejas, que no son de este redil, es decir, de la casa de Judá, porque Yeshua estaba hablando con judíos en ese momento. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño, y un solo pastor, es decir, Yeshua. Se va cumpliendo la profecía en él. Entonces, otra cosa muy importante como evento escatológico que nos señalan las Sagradas Escrituras son acerca de los 2 testigos. Dice así, estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Elohim en la tierra. Entonces, lo mismo, ¿de dónde resurgirán los hijos de Judá y los hijos de Israel? Resurgirán de la tierra. ¿A quién se le llaman los 2 olivos? El olivo natural, el olivo silvestre. Tanto a la casa de Israel como a la casa de Efraín. Entonces, usted a día de hoy también tiene que ser un chofar. También tiene que ser un chofar que pueda emitir el sonido, que lleve la guía del Ruach. Y la guía del Ruach, dice Ezequiel 36:27, que es para colocar los mandamientos por obra. Entonces, el chofar se ve y se mide por su apariencia, cómo luce por fuera, por las obras, ¿verdad? Y también por cómo suena, por cómo se escucha, por cómo se oye. Y nosotros nos oiremos afinados una vez que el Ruach habite en nuestros corazones. Entonces, eso es muy importante y también entender que esa plata, y la plata tiene que ser altamente procesada para llegar a ser un chofar. Entonces, ahora yo creo que va a comprender por qué tiene que pasar muchas veces tantos procesos.
Con respecto al cumplimiento mesiánico de esta fiesta, nosotros vemos de que en la menorá se nos representan las 7 fiestas solemnes. Tenemos el Pesach, panes sin levadura, primicia, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces nosotros podemos dividir los Moedim en dos. Los Moedim de primavera, que ya los vivimos hace un par de meses atrás, Pesach, que representa la muerte de Yeshua, Hamatzot, representa su sepultura, Bikurim, su resurrección, Shavuot, el descenso del Ruach HaKodesh, y el Moedim de otoño que estamos estudiando a día de hoy es Yom Teruah, el regreso de Yeshua. Ya vamos a ver con respecto a Yom Kippur y Sukkot los próximos 2 martes. Entonces, ahora nos quedamos solamente hasta Yom Teruah. La fiesta de Yom Teruah se cumple con el regreso de Yeshua. Y para eso tenemos también que ver las Sagradas Escrituras, y es aquí donde nos detendremos en el Brit HaDachá, que es lo que hablaron los apóstoles. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de el Adón, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque dice allí, en letras rojas, los que quedemos hasta la venida del Adón. ¿Qué fiesta representa el regreso de Yeshua? La venida del Adón, la fiesta de Yom Teruah. ¿Cómo va a ser esa venida? Con trompeta de Elohim. Es decir, va a sonar el shofar. En una fiesta de Yom Teruah, Yeshua va a volver. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, el shofar, el Yom Teruah nuevamente, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender qué eventos van a ocurrir en la venida de Yeshua. Dicen estos textos que a la venida de Yeshua van a resucitar los muertos que durmieron en él, es decir, todo creyente en Yeshua, y van los que hayan quedado hasta ese momento, los que tengan la dicha de poder ver en las nubes a Yeshua venir, van a ser transformados, es decir, lo corruptible se va a transformar de incorruptible. Todos serán transformados y serán llevados juntos con él. ¿Okay? ¿A dónde serán llevados? Eso lo vamos a estudiar en las próximas sesiones. ¿Okay? Hoy día solamente abordaremos el tema hasta el regreso de Yeshua. Y también vamos a hacer un spoiler más adelante, ahora que lo voy recordando. Y bueno, entonces, vamos a enfocarnos a estos dos eventos, en el regreso de Yeshua. Primero, la resurrección de los muertos, y en segundo lugar, el recogimiento de los escogidos, es decir, el arrebatamiento. Y vamos a ver en qué tiempo sucederá esto, porque muchas doctrinas se han hecho, doctrinas erráticas, como lo son el rapto secreto o el rapto pretribulacional. Y bueno, veamos qué dice el libro de Daniel, los profetas, con respecto a la resurrección de los muertos. ¿Cuándo será? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
¿Qué significa levantará? Que va a ser quitado. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Es decir, gran tribulación, tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En una traducción más genuina debería ser, será redimido. Todos los que se hayan inscrito en el rollo. Y la multitud de los que duermen, es decir, los que están muertos, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, la resurrección para vida eterna, ¿cuándo sucede? A la venida de Yeshua. Y según los profetas, ¿cuándo resucitan los muertos? Después del tiempo de angustia. Es decir, esto sitúa la venida de Yeshua después de la gran tribulación. Y el mismo Yeshua ya lo dijo. Dice Mateo 24:29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación, ¿de cuál tribulación? Precisamente el mismo libro de Mateo, capítulo 24, versículos más adelante a este, dice, porque entonces habrá gran tribulación, la cual nunca la ha habido y nunca la habrá. Es decir, está haciendo un paralelismo con el libro de Daniel, capítulo 12. Y dice de que estos días serán acortados por amor a los escogidos. Si los escogidos se van antes de la gran tribulación, ¿qué están haciendo allí, en medio de la gran tribulación? ¿Verdad? Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo a otro en los cielos. Entonces, ahora que usted entiende que Pablo cita un arrebatamiento en el cual es la venida de Yeshua, los muertos en él resucitan primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos llevados a las nubes junto con el Adón. Es lo que dice Pablo. ¿Pablo dijo algo nuevo? Por supuesto que no. Pablo estaba exhortando lo que ya decía Daniel en los profetas y lo que ya había dicho Yeshua. Los muertos resucitarán, ¿cuándo? Después del tiempo de angustia. Los escogidos, ¿cuándo serán tomados con sonido de trompeta? Después de la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo viene Yeshua? Después de la gran tribulación. Es allí donde se cumple proféticamente la fiesta de Yom Teruah. ¿Qué se nos ordena a nosotros para Yom Teruah? Velar, estar velando. Dice el libro de Corintios, capítulo 5, si no me equivoqué, es 5, no 15. No, este es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5, ¿verdad? Dice así. Pero acerca de los tiempos, ya habíamos dicho, ¿qué son los tiempos? Moedim. Acá es la palabra kairos en griego, lo cual equivale a moedim. Con respecto a los moedim y a las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Es decir, los de Tesalónica ya sabían perfectamente bien cuándo iba a regresar Yeshua. De hecho, este es el capítulo 5, a continuación del capítulo 4, donde se dice, porque con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Elohim, él descenderá del cielo, los muertos primero, luego nosotros, ¿verdad? Entonces, a continuación de eso, en esta carta, Pablo les dice que ellos no tienen necesidad de que les escriba cuándo va a ocurrir eso. Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Adón viene así como ladrón por la noche. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está en parto vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Entonces, ¿para quién viene como ladrón? Para los que andan en tinieblas. Para nosotros no debe venir como ladrón, es decir, no debe venir de improviso, no nos puede tomar por sorpresa porque nosotros estamos en luz. Nosotros esperamos a Yeshua, es decir, vamos a estar velando, sabemos cuándo Él va a venir. Y luego dice,
Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, nosotros que andamos en luz, ¿a la luz de qué? A la luz de la Torá, no nos puede sorprender como ladrón, porque ya sabemos que Yeshua vendrá un día de Yom Teruah que cae en el primer día del séptimo mes. Entonces, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu Torá, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es decir, para que nosotros andemos en luz, para el momento en que Yeshua vuelva, que tenemos que tener dos cosas, la Torá, la palabra, y esta tiene que alumbrar. ¿Y cómo alumbra una lámpara? Cuando tiene aceite. ¿Y quién es el aceite? El Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué pasa con las 10 vírgenes? Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían la Torá. Es decir, para ese tiempo, el conocimiento de Elohim va a ser irraigado por toda la tierra. Pero no todos tendrán aceite. Eso es muy importante que usted lo entienda. No todos tendrán la unción del Ruach HaKodesh. Entonces, como todos tienen lámparas, ¿verdad? Y no todos tienen aceite, ¿qué sucedía en la parábola? Vamos a leer, dice el versículo 6. Pero a la medianoche hubo un clamor. ¿Qué es eso? El sonido del shofar, la terúa, la aclamación. He aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Quiénes finalmente pudieron entrar a las bodas? Las que tenían aceite. ¿Cómo nosotros podemos tener aceite? Teniendo el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. ¿Y cómo andamos luz? Guardando la palabra con la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, es muy simple comprender esa parábola ahora, entender cuál es el concepto, cuál es el momento en el que se está viviendo. Es en una fiesta de Yom Teruah, cuando Yeshua venga, y aquellas que estaban preparadas con el aceite, sabían de que el esposo venía, sabían, lo estaban esperando, estaban velando, él tiene que venir. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en esa noche? Velamos esperando al esposo. ¿Qué sucederá con los que no velan? Los que no van a estar velando a la venida de Yeshua. Dice 1 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Adón viene como ladrón por la noche. Entonces, vamos a ver con referente a esto, ¿qué dice el libro de Joel? Dice, soplad el shofar en Sión, suene la alarma, la terúa, en mi santo monte, también todos los moradores de esta tierra, porque ya está cerca el día de Adonai, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes. Es un pueblo grande y poderoso, nunca hubo nada igual, ni lo habrá en muchas generaciones. ¿Ok? Es decir, el momento en el cual Yeshua viene, y los muertos en él resucitan, y sus escogidos son arrebatados, ¿verdad? Ya sabemos, como lo leímos en Mateo 24, ¿por quiénes son arrebatados? Por los ángeles. Ellos los vienen y los toman con el sonido de trompeta. Y luego, ¿qué sucede? Que una vez que su pueblo es rescatado, se derrama la ira del Cordero. Son dos tiempos muy diferentes. Usted tiene que entender que hay gran tribulación, y esa gran tribulación es para el pueblo del Eterno. La tribulación, la prueba, parte por la casa de Elohim, es lo que dice Pedro, y luego de eso viene la ira del Cordero. Entonces, Yeshua prometió que nosotros no nos quedaríamos a su ira. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto el Eterno para ira, sino para salvación. ¿Cuándo viene la salvación? Con la venida de Yeshua. Somos librados y luego comienza su ira. ¿Y su ira cómo es derramada? Con un pueblo grande y poderoso. Es decir, el ejército de Elohim haciendo guerra contra los impíos. Mira lo que dice en versículos más adelante el libro de Joel. Dice con respecto a este ejército: asaltan la ciudad, escalan el muro, suben las casas cual ladrones. ¿Cómo vendrá Yeshua?
como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los que no están preparados. Penetran por las ventanas. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su resplandor. Adonai deja de oír su voz ante su ejército. ¿Quién es este pueblo? Su ejército. Su campamento es muy grande, poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es el día de Adonai. ¿Quién lo podrá soportar? Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis con el sexto sello. Dice, y dijeron a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede mantenerse en pie? Es lo mismo. De hecho, si usted lee los versículos anteriores, desde Apocalipsis 6:12 al 17, dice lo mismo, que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas. Si usted lee Mateo 24, 29 al 31, dice lo mismo. Dice, después de la gran tribulación, aparecerá señal del Hijo del Hombre, y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, tanto Joel, Mateo, y también el libro de Apocalipsis están narrando el mismo evento. El día de Yom Teruah, donde los muertos resucitan, los que hayan quedado serán transformados, salvados por la venida de Yeshua, y luego será derramada su ira. Seguiremos avanzando con respecto a Yom Teruah. Es aquí cuando comienza la ira del Cordero, como también le llaman la angustia de Jacob. Ya habíamos leído en la primera diapositiva el sonido, el significado etimológico de la palabra Teruah: clamor, aclamación de alegría o grito de batalla. Es decir, de que hay gritos. Pero pregúntate tú, ¿cómo vas a gritar ese día? ¿De alegría o de terror? Porque mira lo que dice el libro de Malaquías 4, del 1 al 2. Ciertamente viene el día, es decir, un día, viene el día, ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y no quedará de ellos rama ni raíz, dice Yahweh Sebaot. ¿Ok? Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo venía Yahweh en el libro de Joel? Con sus ejércitos. ¿Sobre quién? Sobre los soberbios. Entonces, para ellos hay terúa, grito de terror. Dice luego el versículo 2, en Malaquías. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, ¿quiénes son los que temen a Adonai? Deuteronomio 6:24 dice que son los que guardan sus mandamientos. Nacerá el sol de justicia, trayendo salvación. Es decir, en ese día llega la salvación. En la venida de Yeshua es cuando realmente viene su salvación a nosotros. Trayendo salvación en sus alas. Y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo, como becerros de la manada, ¿verdad? Entonces, para ellos también hay terúa, pero son gritos de júbilo, gritos de alegría, de gozo. Ahí vemos, es un solo día, para unos terror, para otros gozo. Mira lo que dice Zacarías 9:14. Yahweh será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. Yahweh Adonai hará sonar el shofar, terúa, y avanzará entre los huracanes del sur. Entonces, eso también es muy importante a considerar, ¿verdad? ¿Quién viene? ¿Viene Yeshua o viene Yahweh? Yeshua es Adonai, amados, que no se les olvide. Entonces, la síntesis del panorama profético es la siguiente. Yom Teruah es la quinta fiesta solemne, la primera fiesta de otoño, una santa convocación. Ese día Yeshua reunirá a su pueblo. Es un Shabbat. Esto da inicio al Shabbat milenial, ¿verdad? Es el día en que el novio vuelve por su novia, Yeshua viniendo a buscar a Israel. Es el día de nuestra salvación, es el comienzo de la ira para los soberbios, es la resurrección de los muertos para vida eterna y es el arrebatamiento de los santos. Ya va quedando menos, dice así, la angustia de Jacob. Ponga mucha atención lo que representa este día de Yom Teruah. Dice así,
Palabras de Adonai, que recibió Jeremías diciendo: Así habla Adonai, Elohim de Israel, diciendo: escríbete en un rollo todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Adonai, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Dice Adonai, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Entonces, yo decía, acá está el spoiler. ¿A dónde seremos llevados cuando seamos arrebatados? A la tierra que Adonai juró a nuestros padres. Usted tiene que entender, sacarse el gnosticismo y el helenismo de la cabeza, que cuando nos predicaban en las iglesias que seríamos llevados en un rapto secreto 7 años al cielo a celebrar las bodas del Cordero. No, amados, el cielo no fue creado para nosotros. Para nosotros fue dada la tierra de Israel. Por eso Yeshua dice, los humildes heredarán la tierra, no el cielo. Y toda promesa, al final del año del jubileo, por ejemplo, ¿a dónde son llevados? De vuelta a su tierra. Entonces, eso es lo que usted debe comprender. Dice entonces acá, el versículo 4, estas son las palabras que habló Adonai acerca de Israel y de Judá, las dos casas. Así dice Adonai, gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz. Teruá, aclamación. Inquirid y averiguad, da a luz el varón, porque pues veo a todo varón como parturienta, las manos a las caderas, los rostros lívidos y demudados, ¿verdad? ¿Cómo está la sociedad hoy en día, amados? Ya nos falta mucho para que esto ocurra. ¡Ay, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Es decir, este día era un día de angustia para nosotros, para el pueblo de Israel. Pero veamos lo que dice. Pero de él será librado. Aquel día, dice Adonai Sebaot, yo quebraré el yugo de sus cerviz y romperé sus coyunturas, y a los extranjeros no volverán a someterlo a servidumbre. Vamos a ver a cuántos les van a quedar ganas de seguir diciendo, no, yo soy gentil para este tiempo. Dice, a los extranjeros no le volverán a someterlo a servidumbre. No le servirán sino que servirán a Adonai su Elohim y a David su rey, es decir, a Yeshua, a quien yo levantaré para ellos. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Adonai, ni te temorices, Israel. Ese es un mensaje para nosotros. Porque aquí yo te salvo del país remoto. ¿Dónde está usted a día de hoy? ¿México? ¿Argentina? ¿Chile? ¿Italia? ¿España? De todos los lugares remotos de la tierra seremos salvados en ese día. Y a tu descendencia de la tierra de cautividad, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Adonai. ¿Cuándo él traerá salvación en sus alas? En el día grande y terrible. ¿Para quién? Para los que temen su nombre. Destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré. Te corregiré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. Así dice Adonai, tu llaga es incurable y dolorosa es tu herida. Yo le invito a que luego pueda leer el capítulo completo, pero dice que ese día que era angustia para Jacob será librado, pero dice también no quedarás impune, porque tu llaga es incurable y dolorosa es tu herida. Y es allí donde entra en acción Yeshua. Vamos a ver lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido y azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. No estábamos impunes.
tampoco significa que vamos a pasar la ira de Adonai, sino que ese castigo del cual no estábamos impunes, esa llaga que estaba abierta sobre nosotros, recayó sobre Yeshua, para darnos salvación y no ira. Entonces, gócese en el nombre de Yeshua. Gócese más que nunca de creer en Yeshua. Gócese más que nunca de ser salvo a través de Yeshua. Antes de terminar, amados, hay una advertencia que debo hacerles con respecto a la fiesta de Yom Teruah, porque ustedes van a ver muchos ministerios que tristemente para el día de Yom Teruah lo han convertido en la fiesta de Rosh Hashanah, y esto es por la herencia del judaísmo. Es decir, la fiesta de Rosh Hashanah significa cabeza de año, así como Rosh Hodesh, Rosh Hashanah significa cabeza de año. Y muchos celebran acá en el séptimo mes, junto con la fiesta de Yom Teruah, el año nuevo, ¿ok? El año nuevo. Por eso van a ver muchos judíos o ministerios de raíces hebreas celebrando no Yom Teruah como tal, sino que Año Nuevo. Y eso es una ofensa para el Creador. Recuerden que no añadirán ni quitarán. Entonces, leamos un poco de contexto para enterarnos de qué pasa aquí y por qué usted no lo debe hacer. Durante el exilio judío en Babilonia, asimilaron ese calendario, el calendario babilónico. Y una de las costumbres de allí era celebrar 2 años nuevos, al primero de Nisan y el primero de Tishrei. De hecho, estos mismos meses son parte de los meses del calendario de Gilel. El Eterno nos ha ordenado solamente el nombre de un mes, que es el mes de Aviv, el primer mes, y luego le llama mes segundo, mes tercero, mes cuarto, quinto, y esto es parte de caer en esa idolatría. Recordemos de que hay un mes para los judíos que se llama el mes de Tamuz, ¿verdad? Y Tamuz es el nombre de una deidad pagana, y el Eterno dice que estas deidades ni siquiera se crucen en nuestros labios. Entonces, colocarle al calendario el nombre de uno de estos dioses paganos es una ofensa y es un desacato a la autoridad del Creador. Vamos a leer un poquito de historia. No voy a profundizar con respecto a esto. De hecho, voy a ser muy sincero. Esto es lo que encontré rápidamente en Wikipedia, pero les quiero hablar más del aspecto bíblico. Su nombre proviene del Sumerio, de Babilonia, ¿verdad? Todas esas civilizaciones sumerias. Para cebada. Y originalmente marcaba 2 festivales que se celebran al comienzo cada uno de los 2 medios años del calendario sumerio, con motivo de la siembra de cebada en el otoño y el corte de la cebada en la primavera. Entonces, ahora sería esto, la siembra de la cebada en otoño. La religión babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat. Es decir, este festival de Rosh Hashanah, iniciar el año nuevo ahora, estaría dedicado a un dios que se llama Marduk. En el Próximo Oriente, también aparece desde la antigüedad la noción de que los dioses determinan el destino de todos los seres, incluidos los humanos. Cada vez que se alcanza un año nuevo, en esa fecha dictaminan la suerte que han de correr en los meses venideros hasta el próximo año. Se evoca el ciclo del eterno retorno que tiene analogías en innumerables culturas y que en Babilonia queda reflejado en la fiesta de Akitu. Es decir, lo que es Rosh Hashanah para los judíos en el mismo día de Yom Teruah, para los babilonios es la fiesta Akitu. Entonces, eso no se puede concebir, amados. No se puede mezclar. ¿Qué comunión tiene Yeshua con Belial? ¿Verdad? Eso es un yugo desigual. No se puede adaptar. Entonces, cuídese mucho de no incurrir en esas prácticas para estas fiestas. La respuesta que va a encontrar por parte de los judíos y por parte de otros ministerios de raíces hebreas que guarden la fiesta de Rosh Hashanah para este tiempo, al mismo momento que Yom Teruah, es que el Creador creó a Adán y Eva en ese momento, ¿verdad? Pero eso no lo dice la Torá, eso son solamente especulaciones, eso no lo ordena la Torá. Entonces, tenemos que tener cuidado de no salirnos ni a diestra ni a siniestra. Lo que la Torá ordena es, Deuteronomio 16:1, guarda el mes de Aviv, ¿verdad? El primer mes. Y haz la Pascua para Adonai tu Elohim, el Pesach, ¿verdad? Porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. En Éxodo 12:2 dice,
habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Es decir, el año nuevo hebreo es con el mes de Aviv y no en el séptimo mes en la fiesta de Yom Teruah. Entonces, no nos salimos de Roma para ir a meternos a Babilonia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, lo que viene a continuación regirá para los hermanos de Arca de Salvación, lógicamente los que quieran celebrar de esta manera, y es lo siguiente. ¿Cómo vamos a celebrar Yom Teruah en Arca de Salvación? Los elementos básicos que vamos a contemplar para la festividad va a ser la jalá, ¿verdad? El vino o jugo de uvas, el fruto de la vid. Recordemos de que esto calza con lo que es un Rosh Chodesh, y esto es parte de la tradición, amados. Por eso ya les dije qué es el mandamiento y qué es tradición. Usted puede reservarse solamente a guardar el mandamiento, y si no cumple la tradición, no pasa nada. Porque esto es solamente una forma de poder vivir la fiesta, ¿verdad? De cómo poder hacerla más amena para nosotros. Entonces tendremos también una cena especial para esa noche, cada uno en su casa, ¿verdad? Y también el shofar, es decir, los que tengan, si usted no tiene shofar, no incurra en poder ir y querer comprarlo desesperadamente. Son caros, hay mucho lucro en torno a lo que son shofar, Biblia restaurada, etc. Hay mucho lucro en torno a eso. Entonces, esa noche tenemos muchos de nosotros conectados y vamos a tocar shofar. Y si no tiene shofar, tiene su voz. Y es un día de aclamación, ¿ok? Entonces, con su boca puede decir aleluya. Y va a estar cumpliendo el mandamiento. Y también vamos a tener un seder. ¿Qué es un seder? Es un orden. Es decir, un orden para la festividad. El itinerario de la festividad será lo siguiente. Nos linearemos bajo el orden del seder, en el cual haremos diferentes oraciones para agradecer a Yah, nuestro Elohim, diferentes bendiciones, cánticos, partiremos el pan, beberemos el fruto de la vid, y junto con esto oiremos el sonido del shofar, anhelando la venida de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, de esa manera vamos a vivir las fiestas. El Seder, ustedes, tenía uno por aquí hace un momento, pero el Seder, ustedes lo han visto, lo hemos tenido tanto en la fiesta de Pesach, tanto en la de Shavuot, que es un tríptico en el cual hacemos un orden especial para la fiesta, donde hacemos diferentes actividades. Entonces, una vez terminado el Seder, tendremos una pausa para poder cenar, para que cada uno coma sus alimentos, y luego de eso volveremos a reunirnos. Durante la pausa siempre colocamos música, no cerramos la sesión de Zoom, sino que solamente colocamos música, y luego vamos a una vigilia de administración referente a Yom Teruah. Es decir, esa noche nos quedaremos vigilando, esa noche nos quedaremos despiertos, y nos quedaremos ministrando enseñanzas. Así que ese será nuestro itinerario para Yom Teruah, y esta ha sido, amados, la administración con respecto a esta fiesta. Como ya saben, las próximas 2 semanas, en concreto los próximos 2 martes, creo que martes 13 y martes 20, vamos a estar estudiando la fiesta de Yom Kippur, o Yom Kippurim, ¿verdad? Y también la fiesta de Sukkot, de la misma metodología como hoy día estudiamos acerca de Yom Teruah. Amén. Así que esta ha sido la enseñanza del día de hoy, amados, y bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Amén.